Hoy, 23 de marzo, celebramos la memoria de un santo del siglo XVI, español, pero que trabajó duramente y se santificó aquí en nuestras tierras, en América Latina. Y de hecho, él es el patrono de los obispos de Latinoamérica. Estamos hablando del obispo Santo Toribio de Mogrovejo. Nació en España en 1538. Estudió allí Derecho, leyes, incluso hizo el doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca, Derecho Civil, Derecho Eclesiástico, Derecho Canónico. Y cuando el rey de España, Felipe II, lo conoció, quedó impactado, admirado por su persona, por sus cualidades, por sus talentos, con lo cual el propio rey le pidió al Papa, le sugirió, mejor dicho, que el Papa consagre obispo a Santo Toribio de Mogrovejo. Él no era sacerdote, era una especie de, digamos, de laico consagrado, algo así. Así que hubo que primero proponerle, sugerirle, pedirle, el Papa lo hizo. Le costó aceptar el pedido del Papa a Santo Toribio, pero finalmente aceptó. Y hubo que darle en un solo día todas las órdenes menores, previas a recibir la ordenación sacerdotal y luego episcopal. Ordenado obispo y enviado como arzobispo a la arquidiócesis de Lima, Perú. Llegó aquí cuando él tenía 42 años. La arquidiócesis de Lima no era lo que es hoy. Era un territorio gigantesco, enorme. Una arquidiócesis que abarcaba Perú, abarcaba Colombia, abarcaba también Venezuela, Bolivia, Chile y parte de la Argentina. Gigantesco ese territorio, el cual el rey de España y el Papa le confiaban a nuestro santo para que pastoree como obispo o como arzobispo. Una extensión enorme, 5.000 kilómetros de longitud, 6 millones de kilómetros cuadrados la superficie. Para que se hagan una idea, más de la mitad del continente europeo. Todo eso era esta arquidiócesis que se le encomendó a Santo Toribio. Bueno, empezó a trabajar duramente en este servicio, trabajo pastoral. 3 veces recorrió toda la arquidiócesis. La primera vez tardó 7 años. Piensen ustedes, en aquella época recorrer todos estos lugares con diferencias climáticas importantes, porque no es lo mismo Chile, Argentina, en cuanto al clima, que lo que puede ser, no sé, el norte, Colombia o Venezuela. Las incomodidades propias del clima, el frío en invierno, el calor en verano, las incomodidades en cuanto al transporte. Los caminos en aquella época no eran los de hoy, y este hombre todo lo recorría o a pie o a lomo de mula, en caminos a veces intransitables. O sea, Santo Toribio fue un hombre muy sacrificado por lo que vemos.
Estos viajes, estas recorridas eran ideales para enfermar a cualquiera, incluso enfermar al más fuerte, al más saludable. Bueno, 3 veces recorrió toda la arquidiócesis. ¿Y qué hacía? Y visitaba a la gente, visita pastoral, visitaba a las comunidades, especialmente a los enfermos, a los indios, a los negros, a quienes catequizaba horas y horas, dedicaba catequesis a los indios cuando llegaba a un pueblo. Y además allí también bautizaba, confirmaba, algo propio del obispo, ¿no? Dar el sacramento de la confirmación. Él cuenta hacia el final de su vida, en una nota, una redacción que envió al rey de España, que llegó a hacer 800.000 confirmaciones. Confirmó casi a 1 millón de personas, en su mayoría indios, ¿no? Nativos. Para poder llegar mejor con la catequesis a estos nativos, Santo Toribio se tomó el trabajo de aprender la lengua nativa, la lengua de los indios. Por ejemplo, el quechua. Y además escribió o tradujo a la lengua quechua el catecismo de la Iglesia. Qué hermoso, qué impresionante aprender este idioma o estos idiomas o estas lenguas para poder misionar, para poder catequizar, para poder transmitir a Jesucristo a los demás. Hoy se habla mucho de los derechos de los pueblos originarios, ¿vieron? De incluir al indio, a los pueblos originarios. Bueno, yo no sé si muchos de los que hablan hoy de esto serían capaces de aprender la lengua de los pueblos originarios como lo hizo Santo Toribio, o de incluirlos como lo hizo este santo que compartió la vida con ellos. Santo Toribio, además, se dedicó mucho a la educación, a la formación, inauguró centros de formación para educar a la gente, sobre todo en materia religiosa. Erigió muchas parroquias, casi el doble respecto del número que había cuando él llegó, cuando él se hizo cargo de la arquidiócesis. Santo Toribio tuvo que luchar contra algunos conquistadores españoles que abusaban de los indios. Y los llegó incluso a corregir, a amonestar públicamente. Obviamente esto le trajo como cola críticas, calumnias, persecución, porque se metía con gente poderosa. Pero bueno, es también lo que tiene que hacer un obispo: animar a criticar, a fustigar, a corregir públicamente a los pecadores públicos, los pecados públicos, cosa que no siempre vemos que hacen, ¿no? Pero también es una de las competencias o de la misión de la jerarquía de la Iglesia: enseñar la verdad, pero también corregir el error, y si este es público, también con corrección pública. Bueno, esto Santo Toribio lo hacía, sobre todo en relación con los conquistadores españoles, algunos de ellos, que abusaban de los indios. Para colmo, claro, los misioneros, los sacerdotes, no se animaban a corregir a estos abusadores, que se ve que tenían mucho poder. No se animaban, era un clero bastante flojo, digamos, tibio. Y cuando Santo Toribio, el arzobispo, les dijo por qué no corregían,
¿Por qué no amonestaban ellos también, los sacerdotes? Ellos decían que bueno, que era una costumbre del lugar, que ya estaba muy instalado el hecho de los abusos, que eso no se podía cambiar, que era algo cultural, una costumbre. A lo cual Santo Toribio decía que no, que las costumbres se pueden cambiar, sobre todo si son malas costumbres. Porque, decía él, Cristo es la verdad, no es la costumbre, la verdad. Santo Toribio de Mogrovejo murió haciendo una misión en uno de esos viajes pastorales o visitas pastorales. Murió cerca de la sede, cerca de Lima, en el año 1606. Con lo cual aprendemos de este hombre su celo pastoral, su amor por las almas, especialmente por los más alejados, su caridad, su espíritu incansable a la hora de misionar, de evangelizar, su amor por el prójimo, el deseo de llevar a Cristo a los demás, lo que lo llevó no solamente a realizar esos viajes tan fatigosos e incómodos, sino también a aprender, como decíamos, las lenguas de los pueblos nativos de los indios, los pueblos originarios. La caridad. Eso es caridad, no tanto hablar, sino realmente comprometerse como hacía este hombre. Nos enseña la caridad y nos enseña también a nosotros que a veces estamos un poco en la cómoda, en nuestra zona de confort, que bueno, que misionar, evangelizar, supone salir también un poco de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, como lo hizo Santo Toribio de Mogrovejo. El Señor nos dé ese espíritu apostólico, el Señor le dé también el espíritu apostólico misionero, la fortaleza que tuvo Santo Toribio de Mogrovejo se la dé también a nuestros obispos, ya que él es patrono de los obispos de Latinoamérica. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santo Toribio de Mogrovejo ruega por nosotros.